cuestiones vinculadas a la innovación. Así que yo empiezo ya a preguntaros. Empiezo por Javier. Javier, ¿cuál es la importancia que tiene la investigación en la salud de las personas y qué impacto global tiene en la sociedad? Sí. Ya sabemos que mucho por lo que hemos visto recientemente. Bueno, la investigación, yo creo que definir la investigación es complejo, ¿verdad? Investigar probablemente es responder a las preguntas que las personas nos hacemos en cualquier aspecto, y la peculiaridad es que investigar es hacerlo de una forma ordenada, sistemática, con método, ¿no? Y antes estaba viendo yo las cajas y veía que uno de los objetivos sostenibles es la salud, pero realmente todos los objetivos pasan por la salud, porque si no hay salud probablemente no hay ningún otro objetivo. Quizás para definir bien lo que es la investigación y el impacto que tiene en la salud, yo me voy a permitir poner un ejemplo que he vivido muy intensamente durante la última década, que es la hepatitis C. La hepatitis C empieza la investigación con un paisano que se llama Harvey Alter, que es premio Nobel, y empezó a investigar en el año 70 sobre algo que pensaba que era un virus, pero que en realidad no lo había visto. De hecho, le dedicó un poema, ¿no?, a este virus que no acabo de ver. Dios mío, ayúdame a encontrarlo, ¿no? Estuvo 20 años, eso es investigación básica de una persona, probablemente de miles de personas más. Cuando se descubre el virus, otro grupo numerosísimo de investigadores intentan saber cómo funciona el virus, intentan saber cuál es la maquinaria celular del virus, para que posteriormente, 20 años después, y ya van 40, se empiecen a desarrollar fármacos capaces de inhibir ese virus directamente. Y todos lo recordaréis, en el año 2014 hay una innovación importantísima y pasamos de la I grande de investigación básica a la D de desarrollo de los fármacos, pasamos a la I pequeña, la de innovación, en la cual entre el año 2014, finales del 14 y el 15, se gesta en España un plan estratégico frente a la hepatitis C. Se pasa a los pacientes esa investigación en forma de innovación asistencial, y en estos años se han curado entre 160 y 170.000 personas. De tal forma que la causa más frecuente de cáncer de hígado, la causa más frecuente de trasplante hepático, la causa más frecuente de cirrosis hepática, ha sido vencida gracias a la investigación. Yo creo que este ejemplo es un ejemplo maravilloso de lo que significa la investigación, ¿no? Sí, sin duda. David, para una compañía como la vuestra, ¿qué relevancia tiene la innovación? Gracias, Roberto, por la pregunta. La verdad que para una compañía como Janssen, con un clarísimo perfil investigador, desarrollar innovación a través del desarrollo de nuevas moléculas que puedan cambiar el curso de enfermedades muy complejas es nuestra razón de ser. Pero déjame decirte, Roberto, que innovar no es sencillo en ningún sitio, pero creo que mucho menos en el contexto de la industria farmacéutica. Hablamos que de cada 10.000 moléculas que se sintetizan en fase preclínica, tan solo una llega a comercializarse, y todo ello con un coste promedio para este medicamento que finalmente se comercializa cercano a los 2.500 millones de dólares. Por tanto, cuando uno habla de innovación, tiene que hablar también en paralelo de inversión, y desde ese punto de vista, la verdad que en Janssen nos sentimos orgullosos de invertir todos los años el 21% de nuestras ventas en I+D, ¿no? Un ratio de inversión que nos permite liderar este indicador junto con otras pocas compañías en el contexto de la industria, un ratio de inversión que nos ha permitido en los últimos 5 años, a modo de ejemplo, recibir 30 aprobaciones por parte de la Agencia Europea del Medicamento, 30 aprobaciones de nuevos fármacos, de nuevas indicaciones que muchas de ellas han conseguido tener un impacto muy significativo en patologías muy complejas, ¿no? Pero también ratios de inversión, no solamente el de Janssen, sino el de toda la industria farmacéutica. La industria farmacéutica invirtió en el año 2021 alrededor de 80.000 millones de dólares en I+D, un 44% además en el contexto europeo, que permiten vislumbrar un futuro optimista. Un futuro con nuevas aproximaciones, como se ha verbalizado aquí esta mañana, terapia génica, terapias avanzadas, inmunoterapia, medicina de precisión, que nos hacen vislumbrar, desde luego, un cambio de paradigma en todo lo que es el ecosistema sanitario, una explosión de innovación que nos atrevemos a decir que probablemente va a traer más progreso en los próximos 10 años que en los últimos 100 años, ¿no?
Y para terminar esta primera intervención me gustaría introducir un concepto, ¿no?, que es el concepto del acceso. Podemos hablar de investigar, podemos hablar de desarrollar, podemos hablar de innovar, pero es importante garantizar un acceso rápido y equitativo a esta innovación. Si no, desde luego, esta aproximación no tendría sentido. Sin duda. Bueno, Sandra, como presidenta de una entidad que representa a los pacientes, como hay otras muchas aquí ahora mismo en este foro, yo creo que sabéis mejor que nadie lo importante, lo fundamental que es la investigación para conseguir nuevos tratamientos y fármacos, ¿no? Sí, bueno, Roberto, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena por este foro afectivo en el que os convertís en altavoz de algo tan importante como es la salud, nuestro sistema sanitario, la responsabilidad que tenemos todos en ella. Gracias también por contar con la voz de los pacientes, que es importante, siempre está hablando de poner al paciente en el centro del sistema sanitario y muchas veces habla de los pacientes y los pacientes. Estamos ya oyendo esos modelos paternalistas, ¿no?, que se genere ese diálogo y que los pacientes de verdad podamos formar parte de la toma de decisiones sobre nuestra vida, ¿no? Es decir, yo como superviviente de 2 cánceres y me preguntas sobre la investigación, yo estoy aquí gracias a la investigación, ¿no? Mi primer cáncer fue hace 27 años, han cambiado mucho las cosas, sin ciencia no hay futuro. Creo que esta crisis sanitaria y la COVID nos ha puesto de manifiesto la importancia de esa investigación. En un año hemos conseguido 8 vacunas. Eso es un hito histórico. Y nos pasa a las organizaciones que muchas cosas que antes teníamos que explicar ahora ya no, porque hemos vivido todos en primera persona esa necesidad y esa importancia de que sin salud no existe nada más. Y además esa salud que estábamos hablando, ¿no?, esa única salud medioambiental, global, humana, y que está todo conectado y que ojalá, pues como decía Inés, esta paciente, ¿no?, seamos capaces de tener esa visión, esa educación para la salud en estas jóvenes generaciones y sobre todo saber que la solución va a estar en los laboratorios, con lo cual la investigación es fundamental y que los pacientes formemos parte de la investigación desde el primer momento, en los ensayos clínicos, en esa toma de decisiones, que los procesos puedan ser más transparentes, yo pienso que es fundamental. Y otra cosa, Sandra, se pone mucho el foco, evidentemente, en la humanización cuando hablamos del trato al paciente, pero supongo que también es muy importante esa humanización en la investigación. Totalmente, a eso me refería con los ensayos clínicos, ¿no? Es decir, que si se escuchan las necesidades de los pacientes y se toman decisiones, porque que 2 pacientes tengan la misma enfermedad no significa que tengan las mismas necesidades, ¿no? Entonces, si el paciente está en esos procesos desde el primer momento en los ensayos clínicos, eso también es humanización de la sanidad. Bueno, Javier, ¿cómo se puede tener presente este componente afectivo, por ejemplo, durante un ensayo clínico? Sí, yo creo que los ensayos clínicos han cambiado profundamente y tienen que cambiar un poco más en el futuro, ¿no? Primero, para que los ensayos clínicos sean equitativos o la población tenga cierta equidad, el ensayo clínico tiene que evolucionar desde estar en un sitio a estar en todos los sitios, es decir, hacer ensayos clínicos en red. Yo creo que esto es posible ahora, ¿no? Y esto no se hace. El segundo aspecto que no hacemos, se ha empezado a hacer, yo creo que Sandra tiene mucha razón, en los ensayos clínicos hay que contar con los pacientes y habitualmente no contamos con los pacientes. Los ensayos clínicos vienen predeterminados y no contamos con los pacientes. Y yo creo que este es un aspecto críticamente importante. Y el tercer aspecto que yo resaltaría es que los ensayos clínicos, la medicina se está complejizando, decimos que la estamos personalizando, pero no tenemos suficientes datos de las personas para personalizar el ensayo clínico. Y yo creo que hay algunas iniciativas que pueden ser útiles, ¿no? Yo voy a contar una propia, ya que vengo de Cantabria, una región pequeñita, pero que a veces tenemos algunas iniciativas que son interesantes, como la Corte de Cantabria, que es un proyecto en el que queremos analizar que la población, 50.000 personas de entre 40 y 70 años, nos den todos sus datos, tanto sanitarios como demográficos, sociales, etcétera, para tener una información de esas personas que nos permita darle la mejor medicina, el mejor tratamiento, ¿por qué no el mejor ensayo clínico?, en función de las características de verdad de ese individuo. Es decir, yo diría que ensayos en red, participación de las personas y una mayor información.
Y la inversión, ¿no?, en esa tecnología también, en la calidad del dato, ¿no? Porque no es el dato, sino la calidad del dato también. La calidad del dato es absolutamente crítica. Y el dato, si tú tienes un buen registro, una buena corte, el dato tiene que estar fundamentalmente bien auditado. Y además tiene que ser transparente, y además tiene que ser público, y además tiene que ser auditable, porque si no es así, probablemente esos datos fracasan. Y en esto yo creo que la industria, que es la tercera pata de esta mesa, nos tiene que ayudar especialmente, porque realmente es una aportación que va a poner en el centro al paciente y que necesita, obviamente, de recursos económicos, ¿no? Y hablábamos también un poco de la investigación en red, ¿no? De esa parte que también es importante. Sí, yo creo que es muy importante. España es un país que hace muchísimos ensayos clínicos, ¿verdad? Pero casi todos los ensayos clínicos se centran, como nos parecía lógico hasta ahora, en los grandes hospitales, que eran los que tienen los grandes recursos. Pero yo creo que ahora hay recursos tecnológicos para que no esté solo en los grandes hospitales. ¿Por qué no va a estar en otros hospitales con una tecnología accesible para todos y que la industria también nos tiene que ayudar a desarrollar? De esta forma, las personas que padecen, por desgracia, determinadas enfermedades que solo pueden tener un tratamiento adecuado si acceden a un determinado ensayo clínico, puedan acceder a él sin tener que cambiar drásticamente su vida y la de los demás por trasladarse de ciudad, ¿no? Pues ahí queda esa interesantísima sugerencia. David, me consta que vosotros, como empresa líder en la industria farmacéutica, estáis muy familiarizados con lo que comentaba Sandra y trabajáis de la mano con las organizaciones de pacientes, ¿no? Sí, así es, Roberto. Y me gustaría comenzar esta segunda intervención trasladando mi reconocimiento y poniendo en valor la labor que hacen las asociaciones de pacientes, las plataformas de pacientes, cuidando, acompañando, formando e informando. Una labor que quizás se ha visto más reflejada en el contexto de la pandemia, que desgraciadamente nos ha tocado sufrir, pero que llegan haciendo muchísimos años y insisto, creo que con un valor incalculable. Desde Janssen, la forma que tenemos de colaborar con los pacientes me hace pensar que tengo que volver a mi primera intervención. Creo que la mejor forma que podemos ayudar a los pacientes es invirtiendo, desarrollando innovación, desarrollando nuevos fármacos que cambien ese curso de esas enfermedades tan complejas. Pero nuestra responsabilidad no debe terminar ahí. Creo que tenemos que trabajar con las asociaciones de pacientes intentando entender cuál es el impacto que tienen esas patologías en el paciente, pero sobre todo en la persona. Y a partir de ahí, con esa escucha activa, identificar cuáles son esas necesidades que podríamos ayudar a solucionar. En ese contexto es verdad que trabajamos con más de 150 asociaciones a nivel nacional, co-creando proyectos de valor, campañas de sensibilización, programas de soporte, incluyendo el feedback que nos trasladan los pacientes en el diseño de ensayos clínicos, como decía Javier. Es verdad que esto no lo venimos haciendo durante mucho tiempo, pero desde luego lo hemos empezado a incorporar y está siendo clave. Y también, por otro lado, aportando herramientas de valor, como por ejemplo ha sido el lanzamiento de la última página web para pacientes llamada Janssen Contigo, una página web que pretende acompañar al paciente desde el diagnóstico de la enfermedad a lo largo de todo el camino, dando respuesta a preguntas a través de información veraz, contrastada, comprensible, ¿no? Bueno, habéis hablado, creo que soy tú antes, de acceso y de sostenibilidad, pero ¿cómo se puede evolucionar, mejorar más en este tema? Es un tema, la verdad, que complejo, pero que creo que hay que abordar. Efectivamente, en España en estos momentos no tenemos unos buenos indicadores de acceso. Si atendemos a los últimos datos recientemente publicados, es necesario para obtener la financiación de un fármaco de media alrededor de 520 días una vez que este fármaco ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento.
creo que son indicadores de los que todos nos tenemos que hacer responsables, todos los agentes que estamos alrededor del proceso y con autocrítica ver de qué forma podemos minimizarlo. O sea, no podemos olvidar que detrás hay pacientes que están esperando. Como sugerencias de qué podríamos hacer, o sea, creo que en primer lugar muy importante que el diagnóstico sea común por parte de todos los agentes del proceso. En segundo lugar, creo que se ha dicho esta mañana, ver la financiación de fármacos como una inversión en salud y no como un gasto. Efectivamente, sin salud no hay economía, pero sin salud tampoco hay progreso, sin salud no hay felicidad. Creo que es muy importante dejar de hablar del precio, de si el precio de un medicamento es elevado o no. Creo que habría que hablar más de si el precio de un medicamento es acorde al valor de lo que representa ese medicamento. Creo que es muy importante también trasladar en el contexto de un análisis de financiación, por supuesto, en primer lugar, el beneficio clínico que aporta ese fármaco, pero también el valor social que traslada desde un punto de vista del paciente, no solamente en parámetros de respuesta a la enfermedad, sino, por ejemplo, en impacto en calidad de vida, pero también para el sistema sanitario, a través de ahorros directos o indirectos. No podemos olvidar que el 50%, por ejemplo, del gasto sanitario lo representan las hospitalizaciones y hay muchos fármacos que reducen drásticamente las hospitalizaciones. Y finalmente el impacto en la propia sociedad, reduciendo bajas laborales y aumentando productividad. Y para terminar, creo que un factor determinante, creo que deberíamos aumentar el nivel de colaboración, el nivel de transparencia y el nivel de confianza entre todos los agentes, porque, como he dicho anteriormente y como decía nuestro fundador, Paul Janssen, no podemos olvidar que los pacientes están a la espera. Bueno, pues a otro de los agentes le pregunto, desde las sociedades científicas, ¿cómo se puede mejorar un acceso de forma sostenible? Sí, bueno, yo creo que David ha dado muchas de las claves, ¿no? Yo creo que lo primero es tener un objetivo común. Y en España a veces no nos acordamos que hemos cedido la autorización de los fármacos a la EMA. Por eso estamos en una Unión Europea y es la EMA, que es digamos, la agencia reguladora a nivel europeo la que dictamina la aprobación de los fármacos. Y a veces en España sucede que eso se olvida, después lo tenemos que aprobar a nivel central, después a nivel autonómico, incluso a nivel de los hospitales. Y eso hace que haya un gran gap desde que un fármaco tiene el visto bueno científico de su utilidad en una enfermedad hasta que un enfermo lo puede recibir. Por lo tanto, yo creo que el primer objetivo es definir un frente común para lograr que el tiempo desde la aprobación de la EMA hasta que el fármaco está disponible sea muy bajo. Y para que sea muy bajo, yo creo que hay 4 aspectos muy importantes. Primero, debemos trabajar todos. Y en la aprobación de los fármacos yo creo que no trabajamos todos. Tenemos que trabajar la administración, las sociedades científicas, los pacientes, la industria. Es decir, tenemos que trabajar todos juntos. Y esto muchas veces no es. Segundo, yo creo que David ha dado una de las claves. Tenemos que tener claras unas reglas de juego, ¿no? ¿Por qué un fármaco se aprueba o por qué no se aprueba? ¿Y por qué tarda mucho en aprobarse o no aprobarse? Porque el precio, como bien has dicho, yo creo que el precio es una parte del proceso de aprobación. Hay que ver el beneficio diferencial que produce ese fármaco. Tercero, y yo creo que esto es muy importante, las sociedades científicas, los médicos que nos representan, también tenemos un poquito de culpa, ¿no? Probablemente de vez en cuando nosotros debemos recomendar el uso de fármacos que sean más sostenibles, que no aportan, no usar fármacos que no aportan un valor excesivo, que tienen un precio excesivamente caro, para que ese ahorro sea compensado con una inversión en innovación. Es decir, hacerlo sostenible, pero no para ahorrar por ahorrar, sino para intentar invertir en innovación. Y por último, yo creo que los órganos que toman la decisión final, y esto yo creo que es un llamamiento a las sociedades científicas y a las administraciones, en los órganos que toman la decisión final de la aprobación de un precio, tiene que haber expertos y tiene que haber pacientes, y no los hay. Y esto yo creo que es una necesidad básica. Nosotros hemos dicho reiteradamente que estamos totalmente dispuestos a colaborar con la Administración de forma absolutamente altruista en este caso. Pero creo que es imprescindible que 2 actores críticamente importantes
que son los pacientes y las sociedades científicas, están. Porque finalmente la administración sí contacta con la industria, pero no con los otros dos agentes. Ahí queda eso. Bueno, Que y nos escuche la desde, administración. claro, ¿qué pensáis vosotros, Sandra, sobre el acceso? ¿Qué papel podéis tener las asociaciones de pacientes o organizaciones? Es que tanto lo que está diciendo Javier como David, al final esa espera se traduce en esa incertidumbre por parte de los pacientes. Están esperando en su casa que un medicamento que saben que les puede curar y no llega. Hay pacientes que no llegan a ese medicamento. Entonces, con eso vivimos las organizaciones. Estamos hablando de la vida de nuestros hijos, vecinos, familiares, y que muchas veces se tiene que aprobar y volver a aprobar y aprobar. Si ya ha pasado unos filtros, vamos a cortar estos procesos que van en beneficio de los pacientes, que al final pacientes somos todos, ¿no? Porque al final a lo largo de nuestra vida todos nos convertimos en pacientes. Entonces, eso es importantísimo. Y luego el tema de la equidad. Aquí al final, al tener 17 sanidades, pues se complica mucho la cosa. Y no solamente en la equidad en comunidades, sino que muchas veces ocurre que pacientes de la misma ciudad están en distintos hospitales y uno tiene acceso al medicamento y otro no. Y hablan entre ellos y se conocen. Y es que mi amiga está con una metástasis, pero está en un ensayo clínico, y yo, que tengo la misma enfermedad y estoy en la misma ciudad, no lo tengo y me quedo en mi casa esperando. Entonces, eso es al final poner cara, eso es humanizar la sanidad y eso es dibujar esa realidad en la que somos actores todos, estamos en disposición, tenemos una oportunidad con esta crisis sanitaria, con estas nuevas enfermedades, de crear nuevos hospitales, nuevos modelos organizacionales. Tenemos modelos organizacionales del siglo pasado. Hay una disrupción tecnológica increíble. Hay un talento en investigación, está la industria y, sin embargo, en esa gestión, en esos modelos organizacionales, no hemos conseguido cambiar y evolucionar, y eso es lo que va a agilizar los procesos y nos va a permitir poder hacer esa calidad, ¿no? Y esa excelencia en investigación, intentar que no haya esa fuga de cerebros, que también se habla mucho de atraer el talento. Vamos a intentar que el talento no se vaya, que se quede aquí, que es más barato que se quede aquí. Y bueno, como se estaba diciendo, ¿no? Que al final esto es una inversión, no es un gasto, y tenemos que invertir en salud y en investigación, porque todo lo demás, los otros 16 ODS vendrán de la mano de esta salud, ¿no? Y es un momento muy importante. Yo también quiero aprovechar mi intervención para agradecer el esfuerzo sanitario que se ha hecho en estos tiempos, que personas como yo pues sigamos pudiendo cumplir sueños. Me preguntaban un equipo médico del Hospital de Valencia qué tal estaba, y yo decía, pues rara, porque no me duele nada y porque, bueno, pues nos habéis curado mucho, habéis hecho un gran esfuerzo y queremos no solamente que vivir, sino vivir con calidad de vida y que no nos duela nada. Y eso va a ser gracias a la investigación. ¿Queríais puntualizar algo? Muy rápido, que estamos fuera de tiempo, pero dos comentarios últimos. Un comentario último. Y todo esto es posible porque se ha demostrado, yo insisto, perdón, soy muy pesado, pero con el virus de la hepatitis C lo demostró. Los pacientes fueron la punta del alza, la administración entendió que los pacientes tenían razón y se pudo conseguir un plan que ha sido el mejor plan a nivel mundial, que ha conseguido curar a más de 170.000 personas, y se puede hacer. Por lo tanto, yo creo que tenemos que insistir. Los pacientes tenéis que ser muy perseverantes y ir juntos. Nosotros seguro que somos vuestro bastón para ayudaros en las reivindicaciones. Los pacientes y las organizaciones lo por somos, supuesto, ¿eh? Y por además supuesto. Yo tengo un puntito de Valladolid ahí que soy persistente y me lo he creído esto y en eso estamos. Yo creo que, pero al final es la suma de todos. Ejercer esa presión, que nos hablemos todos y que de verdad esta crisis sanitaria sirva para que seamos mejores. Porque en algunas cosas volvemos a cometer el error otra vez, se nos vuelve a olvidar aplaudir a las personas, a los profesionales. Creo que tiene que aplaudir un paciente también cuando le ha curado un profesional, pero también los médicos cuando se entuban a un paciente. No perdamos esa ilusión, ¿no? Esa varita mágica que tenéis de podernos regalar vida, ¿no? Porque al final lo que estáis haciendo es regalarnos vida para que sigamos cumpliendo sueños. David. Muy breve. Totalmente de acuerdo con los comentarios que han hecho tanto Sandra como Javier en cuanto a implicar a los clínicos y asociaciones de pacientes en fases más tempranas de lo que se hace a día de hoy en cuanto a la generación de opinión y simplemente poner el acento sobre un comentario que ha comentado Javier. Muy importante vislumbrar la financiación de fármacos en el contexto del ciclo de la innovación. Todos sabemos que un fármaco, al cabo de una serie de años, pierde la patente y eso
traslada la llegada de biosimilares, de genéricos, algo que creo que debemos impulsar todos. Pero tenemos que ser conscientes que al final esos biosimilares, esos genéricos van a generar grandes partidas de ahorro, por tanto, grandes partidas de ahorro que tienen que servir como vehículo, como catalizador para hacer llegar la innovación. Yo creo que todos tenemos que impulsar este proceso, pero teniendo claro que el objetivo final es incorporar innovación. Qué importante todo lo que estáis contando, pero vamos a escuchar y a ver más reflexiones interesantes sobre innovación, en este caso en este vídeo hecho por otra de las universidades que forman parte de Cátedras en Red sobre innovación. Lo podéis ver ahí vosotros. Hablar de innovación es hablar de esperanza para los pacientes. Es fundamental que tengamos innovación y que podamos avanzar en nuestra sanidad. También en nuestro país tendríamos que hacer un hincapié especial en que los ensayos clínicos lleguen a los pacientes. Es la única forma de poder avanzar como sociedad y como país. La innovación farmacológica es fundamental para que la medicina progrese. Creo que es el campo donde se invierte más dinero en investigación y donde se han conseguido más cosas en los últimos 40 o 50 años, sobre todo en los 10 últimos años. Y esa innovación afecta fundamentalmente a las enfermedades más comunes en la gente, ¿no? Por ejemplo, se ha mejorado muchísimo el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en prácticamente todo el mundo. Se está mejorando más despacio, pero también de una forma muy sensible, en el tratamiento del cáncer. Sobre todo en el campo de la inmunología, se están consiguiendo nuevas pautas terapéuticas que frenan el crecimiento del cáncer y que incluso llegan a curar cánceres que hace 10-15 años eran incurables, de tal forma que hoy en día hay muchos cánceres que si se diagnostican en su inicio, es decir, si se diagnostican pronto, pues se llega a conseguir hasta un 80% de curaciones. Y eso sucede un poco en todos los campos. También sucede en las enfermedades infecciosas, en las enfermedades reumatológicas. Se están consiguiendo muchas causas también en el campo de la salud mental. Sobre todo en la innovación en el campo de la salud mental se refiere fundamentalmente a la adherencia al tratamiento. Es decir, hay muchos enfermos con alteraciones mentales que no siguen bien los tratamientos porque se olvidan, o se les pasa la hora de la toma, etcétera, y eso hace que el tratamiento pues, no sea eficaz. Bueno, pues ahora se están consiguiendo fármacos que se pueden administrar una vez al mes o una vez cada 6 meses o incluso más, y claro, ello hace que sea independiente de que el paciente se acuerde o no se acuerde. Se puede decir que hay una época en la medicina antes de los antibióticos y otra después de los antibióticos. Bueno, pues con las vacunas sucede poco más o menos igual. Yo creo que las vacunas nos han ahorrado la muerte de millones y millones de personas y la incidencia de enfermedades que eran no solo graves, sino además tremendamente costosas para los sistemas sanitarios y todas las familias. Por lo tanto, las vacunas son un gran avance, uno de los grandes avances de la medicina. Bueno, está claro que es que este tema da para mucho, pero yo creo que es el momento de hacer una pausa para un café. Podéis seguir... Segundo, que dentro de todas las enfermedades que se ha dicho en el vídeo, y que es verdad, el gran reto es el cáncer. El cáncer es una pandemia que estaba antes que el COVID y que hay que tratarlo como tal. Y es un reto sanitario y eso nos tenemos que olvidar de ello. Y quería también decirlo. Disculpa que te haya interrumpido. Sin duda.